Hola viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, tiempo de viajar, para enseñarles destinos turísticos estupendos, para unas vacaciones cuando ustedes quieran. Me encuentro en Andalucía y estamos este año en Huelva y su provincia. Nosotros ahora vamos a comenzar este programa desde la Sierra de Aracena, una zona importantísima en cuanto a la naturaleza se refiere y donde ese conjunto de pueblecitos que conforman esta sierra, que son alguno más de 30, tiene su capital más importante en la localidad de Aracena, que es la más grande, la que más servicios ofrece y además donde tienen un conjunto histórico-artístico impresionante, cantidad de monumentos para poder ver y disfrutar. Así que nosotros vamos a comenzar aquí nuestro recorrido, nos vamos a ir por la sierra, vamos a llegar a otras comarcas, de hecho, y de forma que ustedes vean cómo es esta provincia de Huelva para llegar también, por supuesto, a la capital. Vamos a disfrutar estos casi 60 minutos que tenemos por delante y vamos a enseñarles nosotros lo que no se pueden perder. El resto lo tienen ustedes que descubrir y, por supuesto, estoy esperando y encantada de hacerlo para que ustedes me lo cuenten. Queridos viajeros, comenzamos. Aracena, yo les aconsejo que lo primero que hagan sea acercarse hasta la oficina de turismo. Tiene tantos lugares, tantos monumentos para visitar que desde luego van a necesitar información y un plano. Y justo al lado de la oficina de turismo ya se encuentra el monumento por excelencia de esta ciudad y es la Gruta de las Maravillas, que está en el centro del casco histórico de Aracena. Esta gruta, ya se habla de ella en 1850, parece ser que en aquella época que la zona de Huelva estaba despertando a la minería, pues por aquí encontraron algunas galerías y empezaron a investigar a ver si aquí había alguna mina antigua. Pero lo que encontraron fue esta cueva, este espectáculo de roca caliza y de agua. Se abre al público en 1914, siendo la primera cueva visitable en España. A partir de ahí han sido muchísimas las personas que han estado aquí y personas muy importantes. Por ejemplo, estuvo 2 veces Alfonso XIII, también vino Franco y también ha venido el rey Juan Carlos a visitarla. Es un lugar muy especial, es un lugar que a lo largo de 11.000 millones de años, el agua, el tiempo y esa roca caliza han hecho que esta joya se llame la Ruta de las Maravillas. Es una visita de unos 50 minutos en un recorrido de 1,2 kilómetros. La visita es guiada y es un espectáculo continuo. Está muy bien adaptada, tiene luz para que ustedes no tengan peligro y nosotros con esto les damos un pequeño avance de la joya que se van a encontrar. De hecho, ya se llama la Gruta de las Maravillas.
creo que van a descubrir una tierra que se aleja de los tópicos que pueden existir en cierta forma sobre el conjunto de Andalucía. Esta es una Andalucía verde, con una naturaleza realmente exuberante. Contamos con el castañar más meridional de Europa y un bosque realmente extraordinario como es el de la Dehesa, reino del cerdo ibérico, que es todo un icono para nuestra comarca. Por otra parte, se van a encontrar con unos pueblos blancos, perfectamente cuidados, con una arquitectura tradicional encantadora y con unos hitos arquitectónicos que dan muestra del paso por aquí de diversas civilizaciones y que se encuentran en un estado de conservación bastante bueno. Por tanto, van a poder disfrutar también de la historia. Tenemos una vía magnífica como es la autovía de La Plata, que nos conecta Castilla-León con Andalucía y especialmente con esta comarca, y yo les invitaría muy especialmente a que se lo piensen seriamente para que vengan. Estamos muy cerca y les prometo que en absoluto les va a defraudar y que una vez que vengan van a ser nuestros mejores embajadores. Aracena tiene un cerro que domina toda esta ciudad, toda esta población, y en este cerro quedan los restos de un castillo que desde luego tiene su historia. Aquí en el siglo X había una fortaleza andalusí. Cuando se marcha toda esta cultura, vienen en el siglo XII los portugueses a reconstruir la fortaleza, a hacer un castillo estratégico de defensa. Pero después el Reino de Castilla vuelve a entrar en estas tierras y Aracena pasa a depender del concejo de Sevilla. Entonces este castillo forma parte de los castillos llamados de la banda portuguesa, que eran los que se defendían de las invasiones de Portugal y también de las órdenes religiosas que estaban ubicadas en Extremadura. Este castillo dejó de tener esa importancia estratégica y realmente lo que quedan son restos, porque además Aracena iba creciendo y hacía falta hacer casas. La gente venía aquí, cogía las piedras del castillo y hacía sus casas, hasta 1917 que esa práctica se prohibió, así que lo que nos quedan son unos restos. Pero dentro de este castillo tenemos una iglesia donde se encuentra la patrona, que tiene un nombre muy curioso, es Nuestra Señora del Gran Dolor. La denominación de origen jamón de Huelva fue reconocida por el Ministerio de Agricultura en el año 1995 y en concreto la Unión Europea la protegió en el año 1998. El jamón de Huelva como denominación de origen es un jamón de un cerdo de raza autóctona, cerdo de raza ibérica y que se cría en las dehesas. Una vez que este cerdo engorda, en el mes de febrero aproximadamente, lo sacrificamos y estos jamones se curan previa salazón en condiciones totalmente naturales de la sierra, es decir, en los secaderos, en la parte alta de las industrias elaboradoras, se abren y se cierran las ventanas para mantener la humedad y temperatura constante y ya posteriormente se bajan a las bodegas, las partes bajas de las empresas elaboradoras y ahí, sin que el tiempo sea importante, sino todo lo contrario, pues el producto permanece estable en humedad y temperatura pues hasta que esté finalizada su maduración. El día que inventemos la televisión con olor, que espero que no falte mucho tiempo, desde luego aquí iban ustedes a disfrutar muchísimo. Me encuentro en la localidad de Jabugo,
que está aquí en la provincia de Huelva, en la sierra. Y ya saben ustedes, y además viendo lo que me acompaña, de qué vamos a hablar, pues ese jamón de Jabugo que todos seguro que estamos diciendo ahora, qué bueno, qué rico es. Exactamente, nosotros hemos llegado aquí a una de las fábricas que hay en Jabugo, es la de Juan Macías. Lógicamente tenemos que hablar de las dehesas y ese cerdo negro que está comiendo bellota. Ahora no les voy a enseñar dehesas porque no es la época, pero sí que yo les quiero enseñar aquí, donde se están curando los jamones, donde dependiendo de los kilos que pese ese jamón, así va a tener que estar una serie de años. Podemos estar hablando desde un año, año y poquito para una paleta, a 3 años en un buen jamón ibérico de bellota y con su etiqueta de gran reserva. Hay que hablar de la denominación de origen jamón de Huelva, porque todavía no tiene la de Jabugo, como es el pueblo, la localidad, pero no todos tienen esa denominación de origen, no por nada, no porque esos otros jamones sean peores, sino porque esos estándares de certificaciones de calidad pues cuestan mucho dinero. Queridos viajeros, huele a gloria. Aparte de jamón, también ellos hacen lomo y hacen otras chacinas que pueden comprar lo mejor de lo mejor y sin lugar a duda de lo mejor de España. Así que no se lo pierdan, acérquense a Jabugo, que está aquí en la sierra. Les voy a presentar un hotel en Aracena que es completamente nuevo y que tiene una ubicación excelente. Estamos hablando del Hotel Aracena Park, es de 4 estrellas y es de nueva construcción. Es un hotel espléndido que está en la parte alta. A un lado podemos ver toda la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y por la otra parte vamos a encontrar todo lo que es el pueblo y con su castillo presidiendo. Son unas vistas espectaculares. Las habitaciones son grandes, amplias y tienen todo lo necesario para una feliz estancia. Sin lugar a duda, el cuarto de baño es completo también, no le falta ningún detalle, tiene sus amenities. Y luego, pues si hablamos ya de las zonas comunes del hotel, pues tiene un restaurante, además la carta es muy buena, es con productos de la zona y cocinan muy bien, tienen un salón para desayunos, tienen una piscina con solarium, con hamacas, con un bar de piscina para poder disfrutar. El hotel tiene cafetería y tiene espacios muy amplios, muy relajantes y muy tranquilos, porque en este lugar no se oye nada, estamos en plena naturaleza y sin embargo distamos de la localidad de Aracena pues unos metros, sin lugar a duda. También cuenta con un spa no demasiado grande, es un spa urbano, para que si ustedes quieren relajarse un poquito, pues también tengan esa opción. En definitiva, es un hotel estupendo, donde se está muy bien, muy cómodo y puede ser una buena opción para visitar no solo Aracena, sino toda esta comarca de la Sierra. El lugar es espectacular, de verdad, así que vamos a ver nosotros unas imágenes de él y así le conocemos bastante mejor. Nos encontramos en otra localidad de esta zona de la sierra y es Alájar. Este lugar, concretamente donde nosotros estamos, es lo que se llama la Peña de Arias Montano. ¿Y quién era Arias Montano? Don Benito Arias Montano,
Pues fue un humanista que nació en la provincia de Badajoz, como unos 50 kilómetros de este lugar donde me encuentro, y que fue un hombre muy, muy culto. Este hombre nace el mismo día que el rey Felipe II y muere el mismo día del mismo año que Felipe II. Coincidencias de la vida. Ellos fueron amigos. Este hombre llegó a ser consejero de Felipe II. Y una de las cosas que quiso hacer fue retirarse aquí para estudiar sus libros, sobre todo las Sagradas Escrituras. Y aquí se vino como lugar de retiro porque esto ya tenía fama de ser un lugar de anacoretas. Desde el siglo V ya había un santo de aquí de Alájar, San Víctor, que eligió este lugar para estar meditando y llevar así su vida. Así que hasta aquí se vino y aquí estuvo él pues trabajando, incluso el rey Felipe II vino aquí a verle. Tenemos una ermita que es importante porque como centro ya de devoción, pues aquí desde tiempo inmemorial había algún tipo de capilla o algo donde se encontraba la Virgen, que es Nuestra Señora de los Ángeles, que está dentro de la iglesia y que es una figura de madera pequeñita. Ahí vamos a encontrar a uno de los lados, tenemos un cuadro donde nos representa a Arias Montano, al rey Felipe II, al secretario y al espadero de Felipe II, cuando vienen aquí a visitarle. Tenemos un arco justo delante de la ermita actual. Ese arco es de la época de este señor y hay una tradición que aquí dicen que cuando las parejas de novios pasan por debajo del arco, pues seguro que se casan. Y un lugar que está también ahora preparado para el turismo. Hay restaurante, hay heladerías, hay tiendas donde comprar cosas y es un lugar muy tranquilo de ocio. Tenemos una plaza, la de Arias Montano, donde hay un busto erigido a él con las fechas de los años de nacimiento y muerte de este señor. Así que no dejen de acercarse hasta aquí. La localidad Alájar la tenemos justo debajo y desde aquí tenemos una vista perfecta de la silueta del pueblo. Y en esta parte alta, pues la peña de Arias Montano. Esta es la famosa mezquita de la localidad de Almonaster la Real y merece la pena acercarnos hasta aquí para ver esta joya del arte islámico. Es construida en la época de Abderramán III, según reza en un documento que se guarda en el archivo de Simancas. Como vemos, tiene 5 naves, los arcos primitivamente eran todos de herradura, y actualmente lo que sí que nos damos cuenta es que la base de esos arcos, de estas columnas, son distintas en tamaño, en materiales y por supuesto también en altura. Vemos que es un lugar muy, muy especial. Esto no se cristianizó hasta el siglo XIII y cuando se cristianiza se hace un ábside donde se encuentra el altar mayor que puede ser que fuera románico. Es ya en el siglo XVI cuando va teniendo diversas remodelaciones, incluso llega a tener un detalle como adorno, y es que para llegar al altar tenemos un banzo, y ese banzo está adornado por unos azulejos de cerámica de Toledo. Esta iglesia ya hoy día cristianizada, aunque conserve este arte mudéjar excepcional,
Tiene una torre también que es del siglo XVI, una torre exterior. Lo que tiene también son unas vistas increíbles y conserva esto de tener un patio abierto también con agua, que siempre esta cultura árabe lleva a gala. Esta sería la parte de la oración, como ven es cuadrada y es muy bonita, está muy bien conservada de tantos y tantos siglos. Además está dentro del recinto amurallado de esta localidad de Almonaster la Real, que tiene un perímetro de unos 313 metros, que son lienzos de muralla con torres, unas cuadradas y otras redondas. Lo que pasa que esta no está en un perfecto estado. Y también aquí dentro lo que tenemos es una plaza de toros del siglo XIX. Así que historia, tradición, cultura y por supuesto mucho que ver en esta localidad. Otra localidad de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es esta en la que nos encontramos y tiene el nombre de los picos, se llama Aroche. Y aquí pues tienen algo único, algo que no vamos a encontrar en ningún otro sitio, y es un museo de rosarios. Esto comienza con un señor que se llama Paulino Díaz, que era de aquí, de Aroche, era un hombre culto, muy religioso, y se le ocurre un día hacer una colección de rosarios. Para eso empieza a escribir cartas a diferentes personas que él entiende que tienen una relevancia suficiente como para que le puedan dar un rosario y él tenerlo en su colección privada. Realmente la respuesta es estupenda y aquí vamos a encontrar actualmente pues no aquellos 1500, 1700 rosarios que él llegó en vida a tener, sino que ya hay más de 2000 porque siguen recibiendo rosarios ya sin tener que escribir cartas. Aquí vamos a encontrar rosarios, por ejemplo, de los dos últimos papas, Pablo VI y Juan Pablo II. Vamos a encontrar de la familia real española, también de la reina Fabiola, de la nobleza, por ejemplo, de la duquesa de Alba, de gente importante en la iglesia, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, gente importante del mundo de la política, Richard Nixon, de otras culturas y otras religiones que también tienen rosarios diferentes, porque su rezo es distinto, pero que también está aquí en este museo. Así que está dentro del libro de los récords Guinness y es único, desde luego, en España. Viajeros, si quieren ver algo diferente, no tienen más que acercarse a Aroche a visitar este museo, el Museo del Rosario. Bueno, pues ahora vamos a visitar la localidad de Aroche. Vamos a encontrar un conjunto histórico-artístico de casas blancas, tienen cuestas, es un pueblo encima de una montañita y eso, de un cerro, y eso hace que bueno, pues haya que venir con calzado cómodo y con ánimo para caminar. Es una ciudad que
conserva su muralla. Una muralla de la que se habla en el siglo XVII porque era necesario, ya que nos encontramos solamente a 20 kilómetros de la frontera con Portugal, pero hay quien dice que había una anterior del siglo XV. La muralla se conserva, pero no se puede ver toda porque hay partes de la muralla que se encuentran dentro de las casas haciendo de paredes medianeras. Otras sí se puede ver, incluso hay una parte que el camino de ronda se ha recuperado y se puede caminar por allí y las vistas son excepcionales porque desde ahí podemos ver perfectamente los llanos y los picos de Aroche en la parte alta, ya que estamos en las estribaciones de Sierra Morena. Las casas que vamos a encontrar son una preciosidad, pero muchas de ellas son casas-palacios blasonadas. La iglesia, preciosa, una iglesia que sorprende mucho porque por fuera es de ladrillo mudéjar, pero al entrar por dentro nos vamos a encontrar una iglesia gótica, con sus 3 clásicas naves, las columnas grandes y luego vamos a encontrar que en el altar mayor se encuentra la Virgen de la Asunción, que bajo esa advocación se encuentra la iglesia. Y el resto es pasear, queridos viajeros. Vamos a ver, al castillo se puede llegar, porque esta ciudad tiene un castillo que se ha recuperado y se ha rehabilitado hace muy poco tiempo. Y a ese castillo hay que llegar caminando. Dentro de él actualmente no hay nada, porque era un gran patio de armas. Entonces lo que hicieron en el siglo XIX fue poner ahí la plaza de toros. Y bueno, pues desde ahí tienen ustedes unas vistas también magníficas y está dentro de la ciudad. Así que yo creo, viajeros, que no nos falta de nada, que tenemos casco antiguo, que tenemos muralla, que tenemos castillo, que tenemos iglesia y que tenemos sobre todo en Aroche muchísimo ambiente. La localidad de la Sierra en la que nos encontramos en este momento es Cortegana, una localidad de las más altas de esta Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y aquí les voy a hablar de un hotel estupendo que todavía no ha cumplido sus 2 años. Abierto, es un hotel estupendo, agradable y es un complejo rural adaptado a todo el mundo. Está muy preparado para personas con minusvalía, sobre todo en la vista, porque aquí han creado un gran jardín. Tienen varios, pero este, por ejemplo, tiene unas plantas aromáticas que da gloria. Además, según vamos pasando la mano, el olor es muy, muy agradable y nos ponen los nombres, pero también está en braille para que lo puedan ver las personas invidentes. Es un hotel muy cómodo, muy agradable y cuenta con todos los servicios. Tiene 12 habitaciones y 3 casas, para que los que quieran tener otra independencia también lo puedan hacer. Tiene restaurante y la comida es la típica de aquí de la Sierra, así que hablamos del cerdo ibérico y de esas grandes chacinas, un buen jamón de jabugo, ustedes van a poder degustar aquí sin problema. Tiene cafetería, tiene diferentes salones, unos para estar simplemente con chimenea, otros donde se pueden hacer convenciones, reuniones o diferentes tipos de actividades. Tiene muchos rincones tranquilos, tiene piscina y las habitaciones son comodísimas porque todas son muy grandes y tienen 2 partes, una de salón de estar y otra lo que son las camas, el cuarto de baño completo. Amenities, para que tengan ya todo lo que necesitan y no haya que venir cargados desde casa. Un lugar muy especial, un lugar que aporta muchísima tranquilidad, donde se está muy, muy a gusto y donde pueden pasar unas vacaciones perfectas. Este hotel, el Sierra Luz, es el que nosotros les vamos a enseñar ahora para que ustedes tengan muy claro todo lo que nos ofrece. Así que, queridos viajeros, en Cortegana no nos olvidamos el Hotel Sierra Luz.
Ahora les voy a hablar de algo completamente distinto, y es que seguimos nuestro viaje y hemos llegado hasta Río Tinto. Hablar de Río Tinto, todos ustedes saben que es hablar de las minas, unas minas que se cerraron en el año 2001 y que dicen que lo mismo se vuelven a abrir por el precio que tiene actualmente el cobre. Unas minas muy importantes que ya eran explotadas desde los romanos, pero que esas minas se explotaban por galerías. Era una vida terrible, y aquí en este museo minero donde nos encontramos hay un centro de interpretación que es donde ustedes se pueden hacer una idea de todo lo que era aquella mina y lo que ha sido a lo largo de las diferentes épocas y siglos. Este edificio en el que se encuentra era el hospital. Un hospital que se construye en los años 20 para atender tanto a los ingleses, que eran los propietarios de la mina, como a los trabajadores, tanto ingleses como españoles, y también a personas de la zona que no tuvieran medios económicos posibles para poder ir al médico. Hoy día es donde se ha puesto ese museo, y lo que van a ver ustedes en diferentes salas son cosas realmente curiosas. Por ejemplo, la reproducción de una mina romana. Yo les decía, eran a través de galerías. Ellos excavaban al menos unos 100 metros, tenían el problema de que rápidamente se encontraban con el agua, y a través de grandes norias era la única forma de sacar el agua. Ese trabajo era durísimo a unas altas temperaturas, lo hacían esclavos, que además tenían sus grilletes, tanto en el cuello, los pies, solamente tenían una movilidad de unos cuantos metros, y era lo que podían moverse, tanto para trabajar como para vivir. Una vez que entraban aquí los esclavos, ya no salían. Desde luego era penoso, el que más duraba podíamos hablar de unos 4 años, porque las aguas lógicamente estaban cargadas de sulfuros, no eran aguas limpias, se quedaban ciegos y morían con bastante facilidad. La única luz que tenían era a base de unas lámparas de aceite, y a partir de ahí pues a extraer mineral. En aquellos años era plata, también oro, y después vamos a ver otras salas de la vida de los romanos, de la vida griega, y ya por supuesto de los ingleses, que también tienen una forma de trabajar en la mina de una manera paternalista. Es la empresa la que da las viviendas, forma el economato, zonas de cursos. O sea, la empresa le daba todo al obrero. Y había una forma muy distinta de vivir el inglés a vivir el obrero español, que el obrero español estaba en chozo. El primer sitio de España donde se juega al fútbol es Río Tinto, y es porque lo traen los ingleses para acá. Vamos a ver también cómo los ingleses necesitaban desde aquí a Huelva, unos 80 kilómetros, transportar el material. La forma fue construir una vía de ferrocarril, y ahí con sus vagones continuamente transportaban el material y también transportaban personas. Nosotros aquí en este museo podemos ver 2 máquinas de vapor, que además los colores de esta empresa eran el negro y las ruedas rojas, y también lo que vamos a ver es un coche de la época victoriana inglesa, donde viajaban lógicamente los directivos, los más importantes de estas minas. Bueno, pues empezamos por aquí, nos hemos hecho una idea, y a partir de ahora voy a seguir enseñándoles muchas más cosas. Yo creo que este lugar es tremendamente interesante en cuanto a un turismo diferente.
Siguiente punto de nuestra visita por esta zona tan bonita es venir hasta una mina a cielo abierto de las que estaban trabajando en las últimas épocas. Y para eso nosotros hemos pasado justo por donde está el nacimiento del río Tinto, y que tiene un color diferente. El color de este río se debe a una bacteria, se debe a la luz y se debe también a que es un terreno con hierro. Esa bacteria funciona con unas algas de forma diferente justo en el nacimiento y así hace que el río nos parezca verde. Pero después, ya cuando va cogiendo profundidad, el río lo vamos a ir viendo rojo. Fíjense, aquí, en esta mina, que podemos ver en sus 360 grados, aquí tenemos una buena profundidad. Bueno, pues mientras haya luz de día, ustedes, si bucearan, aquí verían el agua roja. Pero ya donde no hay luz de día, en la parte más baja, más profunda, el agua es cristalina. Bueno, hemos entrado por un túnel de unos 150 metros, que es por donde salían los vagones cargados, con su máquina de vapor en un principio, y después eléctrico para ya sacar el mineral de esta mina, concretamente hacia Sevilla. Se cargaba aquí y hemos visto cómo los diferentes niveles de seguridad han ido cambiando y evolucionando. Al principio era todo madera y había que tener cuidado, y luego ya vemos que hay arcos de hierro. Las protecciones son mucho mejores, más importantes, incluso hay zonas donde hay ladrillo. Vamos a seguir, que todavía nos quedan cosas muy interesantes y muy bonitas de este mundo. Dentro de la visita a las minas de Río Tinto tienen ustedes la oportunidad de hacer un viajecito en el tren turístico minero. Lo que tiene es la vía que iba desde Río Tinto hasta Huelva, que yo les contaba antes, para sacar el material y también transportaba personas, y hay una parte de ese recorrido que pueden hacer en este tren. Dura hora y media, son 12 kilómetros de ida, 12 de vuelta. Les van a ir explicando a ustedes todo lo que van viendo, porque todo tiene relación con la actividad minera que durante tantos siglos estuvo vigente. Tenemos el río Tinto continuamente a nuestro lado y vamos a ver cómo tiene ese color tan intenso, ¿no? Ese rojo. Se pensaba antes que era un río muy contaminado, pues no lo es así. Es un río que está limpio. Lo que pasa es que es un río que nace con un 2,5 de pH, que tiene muchísimo azufre, que tiene, bueno, muchos metales que no hacen que sea posible ni el baño en él, ni el consumo, ni nada en absoluto. El color es por lo que yo les comentaba antes de las bacterias que van actuando, los microorganismos, la vida que tiene ese río, porque no tiene peces, eso sí que es verdad, pero microorganismos sí que tiene. De hecho, se está haciendo un estudio, el estudio desde la NASA, que se llama Marte, y que como antes ese planeta tenía mares y tenía ríos, se piensa que podían ser lo más parecido posible al río Tinto. Por lo tanto, se están haciendo estudios importantes de él. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen, porque si tenía esa vida microorgánica, y a lo mejor era lo que había en Marte, porque este ecosistema es único en el mundo. Vamos a ir viendo vegetación, vamos a ir viendo diferentes estaciones y otras máquinas y coches y grúas que se utilizaban. Es un camino estupendo, se pasa muy bien, hora y media, muy divertida, y yo creo que forma parte de este conjunto, de esta visita, pues tienen que hacerlo, porque se va
como hace muchos, 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 muchos años. Les hablaba yo antes de que esto era en el fondo una sociedad paternalista. El dueño de la fábrica, de las minas, procuraba que todos sus empleados no les faltara de nada, pero desde luego a los directivos mucho menos. Así que ellos quisieron construirse una pequeña parte de ese imperio británico que echaban de menos aquí en la provincia de Huelva. Y se hicieron unas casas, de las cuales ahora hay una, el número 1 de esta zona, que lo llamaron Bellavista, que ustedes van a poder visitar. Son unas casas grandes y espaciosas. Si entramos, vamos a encontrar lo primero un saloncito de estar con su chimenea y donde van a ver el retrato de la reina Victoria con la bandera británica debajo. A continuación vamos a tener el comedor, además está preparado para ese té de las 5 con las pastas. Continuamos y vamos a encontrar nuestra cocina, esa cocina increíble, fantástica, donde cocinaban a esas pilas que tenían y también, por supuesto, tenían su despensa, que eso también era importante para ellos. Si nos vamos ya a la primera planta, vamos a empezar a hablar de los dormitorios. Vamos a encontrar el dormitorio principal con todos los detalles de una familia de clase alta, evidentemente. Galán de noche, las maderas que tienen los armarios o que tienen los arcones, que tienen las mesillas, todos los detalles que se puedan imaginar. También tenemos el cuarto de los niños con sus juguetes y también tenemos una zona que podía servir a la señora bien como vestidor, o si había algún bebé en la casa, era el lugar donde la señora que se ocupaba del bebé pues tenía para dormirle, para cambiarle. Ahí tenemos un Moisés y un cambiador de aquellos años. Y después vamos a seguir hacia la parte alta y ahí vamos a encontrar donde vivía el servicio. Si todas las habitaciones en Inglaterra tienen chimenea, aquí también la quisieron poner, aunque no era tan necesario. Pero en la habitación del servicio, ahí no había. Ahí lo que había eran 2 camas para las criadas y tenían también la zona de la costura y eran muchísimo más sobrias. Al lado podemos encontrar la sala de juego de los niños y está panelada con los deportes que ellos introdujeron en España. Así que no se lo pierdan, que fíjense todo lo que pueden hacer en esta zona de Río Tinto. Si empezamos con ese museo, nos vamos a ver la mina, nos damos nuestro buen paseo en el tren turístico minero y venimos a ver la casa. El orden es independiente, como ustedes quieran hacerlo, pero hagan todos estos lugares porque va a ser un turismo diferente, unas vacaciones distintas y algo, por supuesto, que nos enriquece y que tenemos que contar.
Nuestro viaje por estas tierras de Huelva llegan hasta esta localidad donde me encuentro, Valverde del Camino. Estoy segura de que a muchos de ustedes ya les suena este nombre porque es de una ciudad importante de algo más de 13.000 habitantes y estamos en otra comarca y nos vamos a familiarizar con el nombre, la comarca del Andévalo. ¿Por qué hemos parado aquí? Pues porque esta ciudad tiene muchísima importancia. Seguimos hablando de la relación de esta tierra con la minería. No todas las minas de Huelva estaban en Río Tinto. Y aquí en Valverde del Camino, el presidente de esa sociedad inglesa que gestionaba otra de las minas, se hizo su casa aquí. Esta casa, como cuando ya se marcharon, pues lógicamente quedó abandonada. Hubo un alcalde en los años 80 que tuvo la gran idea de comprarla y esta casa es del ayuntamiento. Es una casa en la que la estructura es exactamente igual que la que tuvo aquel buen señor. Es una casa que sus dependencias, que evidentemente están adaptadas para el uso como casa de cultura de este ayuntamiento, sí que nos quedan como son las paredes, como eran, las maderas que se utilizaban, la cerámica que utilizaban. Y tiene dos plantas. En esa segunda planta es donde se recrea un poco la vida de lo que es Valverde del Camino, una vida que viene relacionada y muy influenciada lógicamente por los ingleses en la época de la explotación de la mina, porque eran gente más avanzada industrialmente. De aquí vamos a ver una serie de actividades económicas que hoy día siguen perdurando aquí en Valverde del Camino y que están representadas como de una forma etnográfica y muy bien hecho. Esta tierra es artesana en hacer calzado, un calzado que todavía se sigue haciendo de la mejor calidad, que aunque hay maquinaria, todavía gran parte de esos zapatos y de esas botas se hacen a mano. También era muy importante y sigue siendo la carpintería, la fabricación de muebles. Son unos muebles excelentes, se hacen también de una forma artesana y otra joya que ustedes van a poder encontrar. Tenemos una cocina preciosa de la época de esta casa y que es toda una joya, de verdad, Vemos el carbón, vemos la cocina que estaba en la parte baja, en el suelo, ahí es donde había que cocinar la mesa y como siempre lugar de reunión de la familia, no solamente servía para comer, sino para ese contacto humano que era muy necesario. Así vamos pasando por distintas actividades importantes de Valverde del Camino y un lugar que yo creo que ustedes también tienen que visitar, una localidad muy agradable para pasear y desde luego para aprender, para conocer un poco más a estas gentes de Huelva, de esta zona. En el espacio natural de Doñana, no en el propio parque, nos encontramos con un cortijo precioso, un lugar de alojamiento estupendo. Es el cortijo de los Mimbrales. Se encuentra muy cerca ya de las playas y en la puerta del Parque Nacional de Doñana. Esto es una gran finca de naranjos que tiene un alojamiento con encanto. Pueden alojarse en habitaciones o en casas. Tienen la televisión, las camas muy confortables, el cuarto de baño completo con ducha, además, que eso todavía lo hace mucho más cómodo, y un minibar, y algunas de ellas pues tienen una parte de porche y jardín para poder disfrutar un poco más. Cuenta con piscinas, tiene un buen restaurante, tiene su salón de desayunos y en definitiva es un lugar para descansar, para relajarse. En muy poco tiempo podemos estar en la playa, pero desde luego estar alojados aquí es una forma distinta de disfrutar y una forma de estar con muchísimo encanto. No dentro del bullicio que tiene la primera línea de playa en pleno verano, pero sí un poco más tranquilos. Así que nosotros se lo vamos a enseñar, es el cortijo Los Mimbrales y espero que tomen nota.
Me encuentro en la frontera entre España y Portugal. Yo estoy en España, por supuesto, en Huelva, pero justo esta población que tenemos enfrente se llama Alcoutim y es de Portugal. Es Algarve ya, aunque estaríamos en la frontera con la zona del Alentejo, pero esto ya Algarve. Bien, yo les he traído hasta Sanlúcar de Guadiana y este nombre se lo ponen los Guzmanes, los duques de Medina Sidonia. Ellos, su ciudad es Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y quisieron ponerle el mismo nombre de su ciudad ducal a este lugar. Por lo tanto se llama Sanlúcar, pero no de Barrameda, evidentemente estoy en Huelva. Sanlúcar de Guadiana, que es el río que tengo aquí y que hace frontera. Uno de los ríos importantes que están en la provincia de Huelva, junto al Guadalquivir, y luego los otros dos que la atraviesan, que son el Odiel y el Tinto. Este lugar a mí me parece delicioso. Tiene, como vemos, un puerto fluvial y tiene mucha actividad. Los barcos es navegable, pueden subir desde Ayamonte, bajamos hacia la costa, estaríamos justo Ayamonte. Y también hay barcos de recreo que suben y bajan y que ustedes pueden hacer una excursión estupenda. Debe de durar unas 2 horas y pico, porque son algo más de 30 kilómetros lo que van a pasear. Bueno, los dos lugares, como vemos, las dos poblaciones tienen un castillo de defensa para aquellas guerras que había entonces, que nunca fuimos amigos de nuestro país vecino, de los portugueses. Aquí en Sanlúcar de Guadiana tenemos el castillo de San Marcos y ellos ahí enseguida lo tienen en muy poca altura, su baluarte también de defensa. Pues les quería enseñar este lugar que creo que es como un tesoro escondido en la provincia de Huelva y que mucha gente que viene aquí no conoce. Muy cerca de la costa, a la altura de Ayamonte, y un lugar especial. Y además podemos hacer, pues como ven, otras cosas, un paseo en barco, pero esta vez por el Guadiana. Huelva y su provincia se están poniendo de moda y ya vamos entendiendo por qué. Vemos una tierra de contrastes, la sierra en un principio, como hemos conocido en este programa, y luego otras sierras diferentes según nos vamos acercando hacia el centro de esta provincia. Zonas mineras, zonas con muchísimo encanto. Así que yo les animo a que sus vacaciones las hagan aquí en Huelva. Huelva es la luz. Ellos tienen así su eslogan y también, por supuesto, forma parte de la Costa de la Luz. Nosotros terminamos aquí. Tenemos mucho más que enseñarles de Huelva, pero será en una próxima emisión. Recordarles que tenemos nuestro Facebook para atenderles en todo lo que necesiten de nuestros viajes y también ya saben que yo les voy poniendo ofertas y que ponemos los programas que vamos emitiendo en Tiempo de Viajar, facebook.com/Tiempo Viajar. Y si no, pues ya saben, nuestro correo electrónico tiempodeviajar@rtvcil.es. Gracias, como siempre, viajeros, por estar ahí y, como siempre, felices viajes.